Su primer corto del 2015, cuyo título es Solo sabes follar, ganó muchos premios, también a nivel internacional fue seleccionado en 110 selecciones internacionales de cortometraje. Y pues terminó diciendo en 2008 empezaban a trabajar una producción más grande y que terminó siendo, obviamente, lo que hemos visto, lo que tenemos ahora visualizado de Corteritos. Y su siguiente proyecto será un largometraje. Ahora sí, Manuel, gracias por estar aquí. ¿Nos quiere dar unas palabras? ¿Está ahí? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Y lo primero, gracias por invitarnos a estar aquí. Nada, yo hago una breve presentación del corto y luego, no sé si tenéis preguntas. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Pues nada, el corto fue un trabajo, bueno, creo que os dije 2018, pero en realidad empezó en 2015 más o menos. Y nada, queríamos hacer un corto específicamente sobre la manipulación de masas. Y en parte estoy contento de que hay muchas interpretaciones del corto, ¿no? Para los que lo hayáis visto, pues cada uno saca más o menos su interpretación. Y eso me parece un buen resultado de este corto, porque lo que queríamos era eso, ¿no? Que la gente piense que los mensajes son confusos y que se utilizan para conseguir efectos que la gente no es consciente de lo que le están haciendo hacer, básicamente. Y bueno, y poco más. Espero que haya gustado en general. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Manuel. Entiendo que nos oyes bien, ¿verdad? Entonces, Sí. Pues pasamos la palabra a Joan Álvarez Durán, que es director y guionista del corto El Sistema. Lo presento brevemente. En su nota nos dice que ha escrito largometraje como El libro de las aguas, de Antonio Jiménez Rico, o de Forsaken y de Haute Perspective, ambas con Yolanda Torres. Son dos películas independientes, entonces se mueven en el circuito de películas independientes, han funcionado bastante bien en festivales internacionales. Luego, como director, ha dirigido, entre otros, muchos cortometrajes y nos señala tres que se titulan The Dark, Ghost y el último, que lo habéis visto, es El Sistema. Así como multitud de spots publicitarios y vídeos corporativos. Joan, gracias por estar con nosotros. Si nos quieres dar una palabra. Hola, muchas gracias. También muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues en cuanto al cortometraje El Sistema, bueno, el cortometraje es un cortometraje hecho con muy poco presupuesto, está levantado con la gente que habitualmente trabaja conmigo y era, bueno, pues esta necesidad que tenemos a veces de contar historias que nos lleva a agarrar una cámara y ponernos, ¿no?, detrás de ella. El sistema, bueno, el sistema lo escribí de un tirón hace como, no sé, 2 o 3 años. Lo pudimos rodar el año pasado en tiempos de pandemia, que era complicado, ¿no?, por las medidas que había en rodajes y todo eso, que hacía que tuviéramos que ser muy pocos en set y no pudiéramos tener figuración y tal. Y bueno, lo que se buscaba con el sistema era una especie de distopía, no entrando en la ciencia ficción, porque está más cerca quizá de lo que pudiera parecer, aunque tampoco evidentemente habla de situaciones reales, pero básicamente pues era eso, hablar de hasta qué punto si alguien se sale un poco de lo establecido, ¿no?, de lo que se supone que es socialmente aceptable o correcto o legal, pues hasta qué punto pues es peligroso o se le señala con el dedo o supone un problema, ¿no?, para el individuo. Y bueno, pues lo buscamos, intentamos no ser pedagógicos, sino encontrar una situación dramática en la que poder trabajarlo a nivel cinematográfico, ¿no?, que es lo que me interesa también más. Pues muchas gracias, Joan. Entonces, paso al director del corto Loop, el corto animado que hemos visto. Se trata de Pablo Polledri, ¿lo he dicho bien? O Polledri, yo creo que Polledri, que es director de cine independiente, creativo, ha hecho en solitario varias películas cortas que han sido exhibidas a nivel internacional, a nivel mundial. Y actualmente trabaja como freelance de animación, diseñador gráfico e ilustrador para marcas y estudios de varios medios audiovisuales, incluyendo cine, televisión,
proyección de mapas también, publicidad y otros contenidos web. Pablo, director de Grupo, si estás con nosotros, una palabra. Gracias por tu participación. Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber seleccionado el corto y gracias por verlo. Bueno, les cuento, este corto lo empecé, la idea principal era hablar un poco sobre los cuestionamientos de las libertades en las sociedades, sobre todo cuando no quería hacer algo que era distópico, sino generalmente las sociedades totalitarias o que usan la violencia es como que es mucho más fácil vislumbrar lo que es la libertad o el enemigo, y a mí me interesaba más como generar un sistema en el que funciona con virtudes y defectos, como que no está tan claro cuál es el enemigo, por decirlo así, y cuál es la libertad dentro de esos sistemas, ¿no? De algún modo es como que contemplé la sociedad como una especie de maquinaria donde cada habitante de algún modo es un engranaje y le da funcionamiento, ¿no? Y bueno, y después, a medida que va pasando el corto, te vas enterando que si salís de ese sistema hay como un suerte de controladores, ¿no? Que te van tratando, lo que van tratando de hacer es que se perpetúe ese sistema, digamos. Como que la intención es mantenerlo, ¿no? Como siguiendo la inercia con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Nos acompaña también Enrique Abad, que es representante de Intermón Oxfam en España. Vale, muchas gracias por estar con nosotros. Una pequeña nota biográfica. Estudió Historia, tiene un posgrado en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, coordinador de voluntariado en acciones en el territorio en Oxfam, Intermón, a nivel estatal. Y ha sido durante años miembro y presidente de la Junta de Coordinación de ONGs en Navarra, y publica además artículos y textos sobre derechos humanos, cooperación internacional y relaciones internacionales. Enrique, buenos días, una palabra. Buenos días y muchas gracias, lo primero, por invitarme, y además pues me siento un poco aquí tomando la palabra después de los directores de las películas, ¿no? Todos hombres aquí, por cierto, demasiado hombre, pero bueno, esto no está bien. Pero un honor, vamos, y un lujo que me invitéis y humildemente, pues la verdad que me han encantado los cortos, los 4, me han parecido muy complementarios, además, sobre la misma, ¿no? Con la temática que habéis elegido, pero creo que con visiones diferentes y complementarias, ¿no? Claro, yo no sé muy bien mi papel aquí como organización no gubernamental, como asociación, como entidad de la sociedad civil, por entendernos, pues no tengo, o sea, podría soltar muchos rollos, ¿no? Pero creo que a mí me ha llamado la atención casi más como ciudadano, ¿no? Y que en el fondo es lo que somos, ¿no? Y creo que es lo importante. Lo otro ya viene después. Pero me cuestionaba, ¿no? Y no sé si puedo aportar por ahí, ¿no? Más que grandes teorías, porque evidentemente que estamos manipulados, ¿no? Y manipulados estamos y de continuo, ¿no? A mí me preocupa, y ya que estamos en una universidad, y que tengo hijos en edades también parecidas, ¿no? Y yo mismo darme cuenta, ¿no? A mí mismo cómo nos dejamos manipular, o sea, no tanto cómo nos manipulan, que eso creo que es parte es la historia de la humanidad, siempre ha sido así, siempre hay poder, y cuando hay poder hay manipulación, ¿no? Y siempre hay gente que tiene más poder y gente que tiene menos poder, ¿no? Y de alguna manera nuestras organizaciones lo que pretenden es intentar revertir un poquito esa situación, ¿no? En esa utopía en la que caminamos porque hay que caminar, ¿no? Y con muchos éxitos muchas veces también, y muchos fracasos, pero también con éxitos. Pero sí que creo que a veces nos gusta que nos manipulen, o sea, y eso es lo que creo que a veces, y yo soy muy cuidadoso con el tema de las redes sociales, ¿no? Con el tema de ese internet desbocado, tan accesible todo, en el que, y a tal velocidad, que es buenísimo, evidentemente. Ahora mismo podemos estar haciendo esto aquí y yo haber visto esos cortos sin salir de casa, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa idea de cómo nos miramos hacia adentro, ¿no? En vez de cómo nos miramos, cómo salimos hacia afuera continuamente, cómo sacamos todo hacia afuera y miramos muy poco hacia adentro, ¿no? Y creo que es algo que pues desde la filosofía se está avisando, ¿no? Cuidado, ¿no? Hoy leía justo un artículo del Internet de la verdad, ¿no? Todas esas fake news, ¿no? Todas esas
noticias falsas, que quién dice que son falsas también es un desafío, ¿no? Y al final es ese efecto narciso, ¿no? Hoy leía también que cómo la gente, un montón de gente que va a hacerse cirugía estética va con una foto de un selfie que se ha hecho con una aplicación que le retoca y le pone estupendo y le dice, quiero parecerme a esto, ¿no? Y de hecho, me parece que Instagram hace un tiempo prohibió determinados filtros porque lo que estaban generando es que la gente estaba usando eso para ir a la cirugía estética, ¿no? Al final es que no nos gustamos, ¿pero por qué? Porque nos comparamos con otras personas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra ese principio de la manipulación, y es que nos gusta que nos manipulen, ¿no? Y nos gusta manipularnos casi. Y en definitiva yo iría hacia, que creo que es algo que desde esos cortos intentáis hacer, ¿no? Educar suena muy paternalista, ¿no? Y como si nosotros tuviéramos la verdad, pero ese generar criterios, ¿no? Criterios sobre los que poder juzgar luego, ¿no? Porque cualquiera te dice, ¿no? que es que eres tú el que manipulas, ¿no? O es ese grupo político. Y el del otro grupo te dirá lo contrario, ¿no? Y al final es difícil. Entonces yo creo que sí que si en algo tenemos que avanzar es en educar en criterios. Y ahí yo soy muy clasicote. O sea, yo prefiero un medio de comunicación donde sé que hay periodistas profesionales con sus ideas, con sus ideologías y con sus limitaciones por el medio, por la empresa periodística que en definitiva le paga, pero creo que es importante, ¿no? Hace poco me pasó, como anécdota, y termino con esto, ¿verdad? Porque creo que podéis aportar mucho más, pero darme cuenta en El País, pues que al final es un diario, un periódico, con una estructura, ¿no? Se supone que unas personas pagadas y profesionales, en el que de repente veías la lista en internet de los artículos más leídos y varios días me fui fijando y el artículo más leído acababa siendo la réplica que hacía el diario sobre una noticia que se había convertido en viral en las redes sociales. Una noticia, por llamarla de alguna manera, o sea, una tontería de las típicas que se vuelven virales en las redes sociales, que el diario la recogía. Esa era la noticia más leída en el medio de comunicación. La verdad que se me cayó el alma a los pies, ¿no? Porque dices, al final, si de lo poco que tenemos, da igual que sea El País o el Heraldo de Aragón, al final lo más leído es lo que es viral convertido en noticia periodística, pues también vamos viral en el sentido negativo del término, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Sí me parece que hay que mirar hacia adentro, ¿no? Hacia decir, oye, ¿por qué nos dejamos manipular, ¿no? ¿Qué nos gusta tanto buscar referentes fuera en vez de buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Que al final lo que hacemos es aceptar nuestra realidad y no aceptar nuestra realidad, sino buscar fuera. Bueno, perdón por el discurso un poquito moralista, pero era lo que más me llamaba la atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. No contamos con el director del Monstruo Invisible. Bueno, no lo veo entre los participantes, no está, pero por lo menos citarlo, Javier Fesser, ¿vale? Es el nombre que me consta, y Guillermo y Javier Fesser, ¿vale? Es el último cortometraje que hemos visionado. Entonces, pues, aquí tenemos muchos asuntos muy estimulantes, muy complicados, muy complejos. Las cosas fáciles no nos gustan, las cosas fáciles saben hacer todos, y nosotros vamos a ser profesionales, futuros ingenieros sociales que intervenimos como actores de cambio social también. Entonces, lo primero, agradecer a estos guionistas que han hecho mella en nuestros temarios, a veces aburridos y rutinarios de clase, y desde luego, lo digo personalmente como profesor, pero también como público participante en este certamen, son cortos que no nos dejan indiferentes y que mueven conciencias. Entonces, antes que nada, mi agradecimiento personal para tener argumentos que tratar y debatir también con mi clase. Dicho esto, pues os voy básicamente a replantear la misma pregunta de partida, que un poco ha sido el filo rojo, que ha tenido puntos todos los cortos. La pregunta, que ha sido formulada también al principio, es si vivimos, quizá una pregunta retórica, la respuesta sería afirmativa, diré yo, si vivimos en una era de la manipulación. Y si esta era de la manipulación, un poco para retomar lo que estaba diciendo Enrique Abad, es una manipulación de que somos o no conscientes. Y si efectivamente la manipulación informativa nos hace libres, ¿y a cuesta de qué? ¿Preferimos una mentira que nos hace pasar bien el día o una verdad incómoda? Entonces, han salido también algunos argumentos con respecto a quién manipula. Añadiría yo para qué se manipula y en qué consiste la manipulación de información, también de conocimientos.
y cuáles son a lo mejor los criterios en los cuales debíamos formarnos para entender la realidad y dar una lectura acertada a la realidad. Entonces, si hay algunas intervenciones de parte de vosotros que trabajáis con la realidad y vais a trabajar día a día en la realidad, y yo creo que cada uno de vosotros y vosotras ya tiene la cabeza de trabajador social y la mirada de trabajador social, y no le queda indiferente ni la realidad que vive ni la realidad que acaba de observar. Entonces, si alguien se anima por lo menos a contestar si vivimos una era de la manipulación o si estamos sumisos a conocer lo que conocemos de forma pasiva, apática. ¿Hay una mano ahí al fondo? Desde mi punto de vista, creo que sí que hemos manipulado tanto los medios de comunicación como las redes sociales, porque hay un momento que no sabemos si decidimos por lo que nosotros creemos y realmente queremos o por lo que estamos haciendo día a día. Por lo tanto, tenemos que tenemos que tener mayor forma de pensar con nosotros. No por lo que nos dicen los demás, ni por lo que hacemos todo el mundo, porque muchas veces nos reaccionamos por lo que hacen los demás, y por los demás, y hay que lo que No, algunos no. Bueno, ha habido intervención de una estudiante que reconoce efectivamente que estamos expuestos a una manipulación por parte de los medios de comunicación en las redes sociales, y tal vez, digamos, afinar nuestras formas de pensar para regirnos por uno mismo. Es decir, es como si nuestros criterios estuvieran heterodirigidos, que no dependieran de nosotros mismos. Entonces hay un reconocimiento aquí claro de unas cuantas informaciones, no entramos en la cantidad y la calidad de las informaciones, que van un poco dirigiendo nuestra forma de ver la realidad. Entonces, que van un poco también sesgando la autenticidad de esta mirada. Parece una observación muy pertinente. No sé si queréis añadir algo otro, porque si esto efectivamente es la situación en que nos encontramos, ¿sentís cómodos en ello? Repito, ¿preferís estar cómodos y sonrientes con una mentira o saber y tener el poder de decidir sobre algo, incluso si saber y conocer la realidad os puede hacer sufrir, os puede arruinar el día, os puede poner mal humor? porque hay que evolucionar, porque si estás cómodo con la aventura, te vas a quedar siempre ahí. Sin embargo, a mí también me sientes incómodo cuando la manera de estar en esa posición, claro, Bueno, yo creo que es un acto de confianza que comparto personalmente, no sé si hay alguien otro aquí. A veces en nuestro día a día una verdad incómoda es mucho más aceptable o sostenible, ¿vale? Que algunas verdades que nos pueden trastocar el día, ¿vale? Entonces todos estamos metidos más o menos conscientemente en nuestra comfort zone. Entonces vosotros tenéis la responsabilidad de habernos sacado de esta comfort zone con estos cortos muy intensos, que un poco nos hacen ver sobre, nos aclaran dos cosas, que por un lado saber es poder, que bueno, es un refrán que también encontramos en mucha literatura americana, como por ejemplo Chomsky, no sé si os suena de algo este autor, pero también saber es sufrir. Es decir, no necesariamente lo que sabemos puede ser algo que conocemos de la realidad, puede ser algo que consideramos cómodo o que consideramos halagüeños para nuestro estado de ánimo, estado anímico. No sé si hay una tercera observación, porque fundamentalmente, y luego le paso la palabra a los directores, incomodan de alguna manera, en alguna medida, algunos de los contenidos de los cortos que hemos visionado. Pero, ojo, esta incomodidad es una incomodidad constructiva. O sea, nos incomoda porque nos pone a pensar, y ponernos a pensar nos pone en una condición de replantear algunas falsas certezas que teníamos, o nos ponen a replantear alguna manera
algunas circunstancias en las que a lo mejor nos hemos encontrado también nosotros. Es decir, es como si nosotros, a reconocernos en los protagonistas del loop, o a reconocernos en los protagonistas del sistema, viéndolos, vemos que sí, a mí también me ha pasado, y mira qué mal lo están pasando los que están ahí. Quizás yo nunca he reflexionado si efectivamente estoy dentro de un loop infinito, o si efectivamente puedo quejarme, denunciar, o bueno, expresarme solamente. Por no hablar de los corderitos metidos en un bar, somos seguros que no estamos dentro de un grande Truman Show, como la película de Jim Carrey, y los demás son actores, y están rodando una película sin que nosotros sepamos. Entonces, esta incomodidad, la incomodidad constructiva, vosotros la habéis experimentado, es algo que la ruptura de la comfort zone, ¿es algo al que estáis acostumbrados o no? ¿Hay una mano? A ver, veo un modo que está como y de eso que muchas ocasiones cuando una persona intenta salirse, digamos, de lo establecido, o se intenta evitar que haga esto, o lo va siguiendo también a otro grupo de personas que creen que están saliendo de los comunes. ¿Qué significa? No tiene que ser así, ¿no? Que a veces pensamos que estoy haciendo lo que más hace y luego realmente acabas haciendo lo mismo o te acaban también comiendo. Bueno, lo voy a repetir a ver si lo he entendido bien. Cuando nos salimos de lo establecidos, es decir, cuando nos salimos de lo común, acabamos viendo que la gente alrededor de nosotros hace lo mismo. Es decir, es como si el contexto donde estamos metidos nos vuelve a meter dentro de lo común. Hay como una acción de pastoreo, una mano invisible en el que fundamentalmente cuando desviamos volvemos a lo común, volvemos a ser establecidos dentro de una situación de normalización o de institucionalización. Es un poco agobiante, empiezo a quedar sin aire, es como si estuviéramos dentro la profecía ya cumplida de Huxley o de Orwell. Cada uno, sabéis, estoy hablando de qué libro estoy hablando, libros escritos en el 32, en un mundo feliz, y en el 48, George Orwell, en 1984. Yo añadiría también Fahrenheit 451, que pero es un poco más tarde, del 1953, ¿vale? Que son todos libros que me atrevo a decir, que nuestros directores han leído y que quizás le han inspirado. Hay otra mano levantada y luego, por favor, la palabra. Una pregunta para Enrique Valls y otra para los tres directores. Para Enrique, hemos visto un corto sobre la pobreza que a todos nos sensibiliza cuando lo estamos viendo, pero lo que le quería preguntar es si en el mundo occidental, por su experiencia, cree que la sociedad está sensibilizada contra el problema de la pobreza en otras zonas, o incluso en el mundo occidental que se está empezando a casar. Y para los tres directores, la manipulación que de alguna manera denuncian en sus cortos es contraria a la creatividad. Y me llama la atención que desde el punto de vista de ellos que son creativos, saber si en ese mundo, el mundo de la audiovisual, el mundo del cine, aprenden también esa supuesta manipulación. Bien, entonces hay una pregunta, muchas gracias. Una pregunta específica para Enrique Abad. Hemos visionado, el último ha sido un corto sobre pobreza y queríamos saber si efectivamente estamos sensibilizados en el mundo occidental en la situación de pobrezas que se dan en otros países. Pequeña postilla, pobreza hay también en Cañada Real, en 3.000 viviendas, en Lepe, ¿vale? Entonces está bien irse a Filipinas, pero la pobreza no tiene color. Una cosa más bien dirigida a las tres dirigistas, de guionistas y directores, es la pregunta sobre el tema de la manipulación, que parece ser contrarios a lo que es la propia naturaleza de su trabajo, que es la creatividad. Entonces la pregunta es muy interesante, pues en el mundo del audiovisual, este dilema entre creatividad
libre expresión y de manipulación, ¿no? Un poco, y también la presencia de un sesgo en la producción creativa, ¿cómo lo lleváis? Si efectivamente es cierto que exista o no. Entonces, estos son los argumentos que salen de esta aula y os paso la palabra y si os parece voy respetando el mismo orden de comparecencia. ¿Vale? Entonces empezaré con Manuel Arias, luego Joan, Pablo y terminaré con Enrique, que tendrá más tiempo. ¿De acuerdo? Manuel. Vale. Bueno, lo primero es que hay muchísimas ramas, es un tema complicadísimo y quizá vamos a tocar solo ciertos detallitos, ¿no? Imagino que cada corto, además, pues da pinceladas sobre ciertos temas. Sobre la creatividad en cine, es cierto que, a ver, el cine es para mi gusto, el cine como lo vivo yo, es principalmente filosofía. Bueno, hay mucho cine de muchos tipos, ¿no? Pero el cine que a mí me gusta es filosófico, es un cine que te hace ver un problema, no necesariamente ofrecerte una solución, sino hacerte verlo, ¿no? Que es lo que yo quería hacer también con mi corto, que es reflejar un problema y no decirte mi punto de vista específicamente, sino generarte un movimiento en tu cabeza, ¿no? Que te lleve a hacerte una reflexión sobre lo que sea. Si habéis visto alguna peli de David Lynch, pues para mí es un buen ejemplo de lo que significa ponerte una bomba en el cerebro, ¿no? Con el cine. Lo de la creatividad, dicho esto, también es cierto que el cine es, como creamos un mensaje, ¿no? Diseñado para provocar un efecto en el espectador, pues también es manipulador en sí mismo. O sea, queremos provocar una reacción en el espectador. O sea, estamos buscando una intención de generar un mensaje, ¿no? La creatividad en el cine yo creo que no tiene límites, no hay reglas. O sea, el cine tú puedes hacer lo que quieras. Realmente no hay... O sea, puedes usar las reglas que hay más convencionales o puedes inventártelo de nuevo y hacer lo que tú quieras. En ese aspecto creo que el cine no está restringido por las reglas de la creatividad. O sea, no tiene límite a la creatividad. Pero pese a que mi corto, por ejemplo, va sobre la manipulación específicamente con el miedo, ¿no? Con conseguir distraer la atención, o sea, conseguir hacer que prestemos atención a una cosa mientras pasa otra cosa por detrás, ¿no? Y eso es un tipo de manipulación que hemos tratado en este corto, pero en línea con lo que decía Enrique, para mi gusto la manipulación más fuerte que existe ahora, que bueno, ha existido toda la vida, pero ahora mismo es muy fuerte desde muchos frentes, ¿no? Es la manipulación, como yo lo siento, es la manipulación hacia la identidad personal, hacia las cosas que queremos, hacia lo que deseamos y lo que nos da miedo. Y quizá eso es lo que el cine puede hacer un buen trabajo en hacer reflexionar hacia atrás, ¿no? En darte cuenta de, a ver, yo qué quiero ser, a qué tengo miedo realmente. No voy a hacer caso a los mensajes porque me lo digan, o sea, porque griten más alto no tiene por qué ser verdad lo que están diciendo. Entonces, es verdad, yo ahí tengo un dilema ciertamente, ¿eh? Con el cine es a la vez tramposo y el revelador de la trampa. Entonces, bueno, lo importante yo creo que es abrirse la mente a muchos orígenes y muchos puntos de vista y luego cada uno valorar su propia opción. No sé si he hecho un mensaje más o menos con sentido, pero bueno. Gracias, Manuel. Joan, ¿quieres añadir algo sobre esta trampa, sobre esta creatividad? Perdón. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí. Lo de la zona de confort es una cosa que pienso totalmente. Yo también creo que es muy cómodo estar en una situación en la que, bueno, te dejas bombardear de información. Hoy en día, por ejemplo, esto ha ocurrido siempre, yo creo, lo de la manipulación. Antes quizá había un nivel de ignorancia mayor que hoy en día. Hoy en día tenemos mayor acceso al conocimiento gracias a las redes y todo esto, pero al mismo tiempo esto es un arma de doble filo porque, claro, estamos abiertos a todo tipo de información y filtrar la información que es fiable o que no es fiable a veces parece que, o sea, que lo que hacemos es filtrar la información que nos conviene o que no nos conviene, pero y es difícil, porque ¿a quién vas a hacer caso, no? ¿Qué fuentes son más fiables si tienes casi la certeza de que fuentes que deberían ser fiables no lo son? Entonces eso te hace dudar. Al menos hace dudar a gente que se cuestiona cosas. Lo que me llama la atención es que haya otro tipo de gente que no duda nada, cero, de lo que le dice la gente que habla según lo que a ellos les conviene, ¿no? Y esto es una cosa que yo, por ejemplo, que soy bastante activo en Twitter, veo mucho, ¿no? Que pasa en las redes.
sobre todo allí, porque como la gente se puede comunicar con muy pocas palabras, se filtra muy poco en lo que se dice, no se razona y aquello es una locura, ¿no? Dicho esto, y viniendo al tema este de la creatividad en cine, a ver, no sé, es verdad, yo coincido con lo que ha dicho aquí Manu, de que nosotros los cineastas manipulamos, ¿vale? Porque el cine pues, transmite una premisa dramática, que es una idea, un concepto. Incluso el cine documental, que se supone que narra realidad, en cierto modo también manipula, porque en el momento en que tú seleccionas un encuadre y es este y no aquel, ya estás conduciendo la historia acorde a un discurso, a pesar de que está retratando verdad, ¿no? Porque aquello no, se supone que no está dramatizado, pero tú podrías cambiar el evento de las cosas o mostrarlo de una manera que a ti te hacen sentir lástima por un personaje que, rodado de otra manera, pues te generaría, ¿sabes?, una impresión distinta. Entonces, en ese sentido, nosotros manipulamos. Pero bueno, los artistas, los cineastas, cualquier tipo de persona que se dedique a la expresión artística, en el fondo también somos personas y nosotros tenemos vivencias y lo que haces es intentar transmitir estas vivencias, estas experiencias, pues a través del medio al que te dedicas, ¿no? Entonces, por eso, a ver, que el cine sea un medio creativo y que hablar de estos temas que son lo opuesto, bueno, pues es una cosa que hasta cierto punto es hasta lógica, ¿no? Yo sí creo que, a pesar de que, como dice Manu, el cine y otras expresiones artísticas están abiertas a realmente una creatividad sin límites, también ocurre una cosa, y es que esto es una industria y la industria pone límites. Y aquí sí que, por ejemplo, sí que veo algo parecido a esto. Por ejemplo, a veces te encuentras con que tú estás moviendo un proyecto y pues vas a tal productor o vas a tal cadena y ellos quieren que se parezca a aquello. No es lo que tú quieres, sino que no, lo que se lleva es este estilo y queremos esto, ¿sabes? Netflix, por ejemplo, todos los productos que produce son iguales. No hay o sea, visualmente, estéticamente, todos siguen una línea. Hace poco contrataron a David Cronenberg, que es un director con una persona muy marcada, no sé si lo conocéis, para que realizara una serie. Acudes a un tipo con una personalidad como la de David Cronenberg para hacer una serie, pero en el momento en que él presenta los 2 primeros episodios se han echado para atrás porque dicen, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué esperamos si estás llamando a este hombre para hacerte una serie? ¿No? Y también ocurre en el campo de la publicidad, que en el campo de la publicidad, por ejemplo, pues se lleva un estilo de estética y cuando tú quieres proponer cosas distintas te piden referencias para a ver qué tienes en la cabeza y no, a lo mejor si tienes algo que tú no has visto antes, no lo ven, no lo quieren, ellos quieren esto, ¿sabes? Y te vuelven a encauzar hacia un estilo ya marcado que a lo mejor es la moda del momento. Y entonces, bueno, pues estas cosas sí que ocurren, en cierto modo. Es decir, que potencialmente el cine o cualquier expresión artística podría tener una libertad creativa grande, pero cuando aquello pisa el terreno de la industria, de repente las cosas pues están más marcadas, ¿no? Muchas gracias, Joan, por este baño de realidad, ¿no? Sobre esta misión que vosotros también de alguna manera manipuláis sin dar juicios de valor, ¿no? Pero me parece muy valiente de tu parte traernos a cuenta esta cuestión. Però la vuestra también es un arte y a ver si Pablo Poyeldi comparte esta visión que habéis dado vosotros dos antes. Bien. ¿Se escucha bien? Bien, sí, comparto lo que están diciendo. Creo que es un tema muy amplio y hay como distintas variantes, ¿no? Hay distintos análisis que se puede hacer de lo que es la manipulación en general. Desde la creatividad, yo creo que realmente es libre, o sea, uno puede poner cualquier idea, pero más allá de las herramientas de manipulación que tiene el propio lenguaje audiovisual, que es para tratar de emocionar o algo, siempre va a haber un recorte, siempre. Eso para mí es inevitable, pero también desde los distintos creadores se van a tener distintas visiones, y creo que al tener distintas visiones eso puede ayudar a tener una noción de, por lo menos, de distintos pensamientos y ir armando una construcción propia. Pero me parece que de algún modo siempre estamos persuadiendo o tratando de utilizar elementos para emocionar y siempre va a haber un recorte. Creo que uno de los puntos más difíciles de lo que es la manipulación es darse cuenta de cuándo somos manipulados. Yo creo que sí, somos manipulados, pero no nos damos cuenta realmente. Y ahí creo que hay algo también que es importante, que es la intención de la manipulación. O sea, ¿cuál es la verdadera intención? Y yo creo que al comunicar siempre hay
no sé si siempre hay una intención de manipular, pero siempre hay un recorte. Nosotros vivimos con medios de comunicación masivos, ahora con redes, o sea, todo el tiempo, personalmente, todo el tiempo estamos comunicando, entonces siempre, de algún modo, estamos como siendo tendenciosos de alguna manera. Y creo que también hay una manipulación hasta en la vida en general, o sea, y no siempre creo que puede haber hasta malas intenciones o buenas, sino que seguimos como una suerte de inercia en una construcción social que se hizo, y hay poco tiempo, me parece, para pensar las cosas, y todo el tiempo como que seguimos una rueda, ¿no? Como que seguimos y no nos detenemos a pensar. Es cierto que si analizás cada cosa que sucede te volvés loco y no puedes dar ningún paso, ¿no? Pero me parece que hay como muchos factores para analizar. También vivimos en una sociedad que o sea, se basa la economía, por lo menos, en un enorme porcentaje en lo que es el consumo, y toda la construcción social que se hace, que obviamente es un invento nuestro, ¿no? El estilo de vida que tenemos, está basado en comunicación y en tratar de persuadirte para que hagas algo que naturalmente no existe, digamos, ¿no? Porque no es algo que necesitamos realmente. Entonces hay toda una necesidad constante de persuadirte e invitarte a hacer. Y eso yo creo que se va extendiendo en otras cosas también, en el estilo de vida, en si trabajamos, cómo trabajamos, en qué tipos de trabajos, o sea, y terminamos como aceptando todo un sistema. Y yo creo que no nos detenemos tanto a pensar en el sistema. Y seguimos, y lo vamos pasando, ¿no? De generación en generación, con algunos cambios. Y siempre creo que todo tiene virtudes y defectos, ¿no? Porque por eso lo que decía antes del corto, que no tanto me interesaba la distopía o hablar de algo negativo. Yo creo que todo tiene virtudes y defectos. Y también creo que hay algo de cómodo a veces en estar bien. No es que uno está, creo, mal el 90% del tiempo, ni nada, ni angustiado, pero sí, cuando te das cuenta que hay una conciencia, te das cuenta de que no está del todo bien lo que está sucediendo y no hay tanto tiempo, me parece, para pensar. Creo que no. También esto se puede trasladar al tiempo que uno estudia. O sea, creo que el estudio es más que nada para adaptarse a un tipo de trabajo y no estamos tanto tiempo desarrollando como un pensamiento crítico o trabajando la libertad o personalmente qué es lo que a uno le interesa. Me parece que hay poco tiempo destinado a eso. Y después es cierto lo que decían de cómo nos adaptamos también a la estandarización, ¿no? Eso también es otro tema que me parece interesante. Como que si salís un poco de la estandarización también ya todos cumplimos un rol, ¿no? Como de tratar de ponernos, ¿no? en el lugar y de seguir como una suerte de rebaño. Son muchos temas y creo que cada uno puede tener análisis en particular, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente son muchos temas y has aclarado este punto muy importante que a veces tampoco en clase dedico mucho tiempo, que es sobre la intención, el diseño que hay detrás de la manipulación. Y eso quizás se conecta también con lo que decía Manuel antes, sobre el hecho de que la reflexión sobre la manipulación, una reflexión que nos lleva directamente a la filosofía, a la ética, a la moral, y el cine podría ser una herramienta para que podamos un poco movernos en esta complejidad y tomar también partido en ella, ¿vale? Para salir de esta inercia. De hecho, aquí estamos en un laboratorio donde se trabaja para romper inercias y para despertar conciencias. Y a propósito de despertar conciencia, no sé si el último ponente, bueno, el último participante, Rick Abad, puede contestar a la pregunta que ha venido del público, si efectivamente estamos socializados, incluso podría decir sensibilizados a la pobreza, aunque sea pobreza ajena, o nos liberaremos con la indiferencia o peor aún con la porafobia. Entonces, no sé si la pobreza ha hecho media en nuestras conciencias, incluso si te puedo decir que aquí enfrente hay un público de personas que todo parecen excepto que pobres, en términos materiales. Gracias. Pues bueno, la verdad que la pregunta es complicada. A mí me ha encantado lo que habéis comentado, ¿no? Desde la parte artística y creativa, ¿no? Y creo que me gustaría intentar unirlo, pero bueno, tengo tendencia a enrollarme a ver si puedo decir algo sensato en poco tiempo.
O sea, yo creo que al final ha salido, ¿no?, el tema de la manipulación, pero el tema de la persuasión, el tema de emocionarse, ¿no?, que son esos que no son sinónimos, pero sí que van un poco en el objetivo del artístico, ¿no? Desde las ONGs, desde la intervención social, y como decías, ¿no?, ahí estáis gente, estudiantes de trabajo social, entiendo, al final intervenimos sobre la realidad, ¿no? Pero para eso tenemos que mostrarla, ¿no? Sobre todo el trabajo nuestro como ONGs es al final comunicar de otra manera, evidentemente, no de una manera artística, aunque también utilizamos lenguajes artísticos a veces o medios artísticos para generar emoción, etcétera, etcétera, y de alguna manera con la intención de hacer pensar, o sea, se parece mucho en muchas cosas y en otras no se parecen nada, pero de una realidad que mostramos, que no la puedes tocar, no la estás palpando, pero que la muestras, me da igual que sea en el sur, en África, que sea en un barrio de nuestras ciudades, ¿no? Y en esto yo creo que hay que cambiar el chip también, o sea, el mundo es global para lo malo también y para lo bueno, ¿no? Pero en ese sentido está todo cerca, ¿no? Pero sí que creo que al final lo que buscamos es indignar también. ¿Indignar para qué? Para mover. Porque indignar solo no basta. Y esto yo también ahí soy un poco crítico con algunos mensajes que se quedan en la indignación, ¿no? No sé si os acordáis del movimiento de los indignados, ¿no?, y de las indignadas, el 15M, el libro de cabecera, que entonces se hablaba de él, que se llamaba Indignaos, de Hassel, de un francés que murió poco después, un señor de 90 y pico años tenía, que había pasado por campos de concentración. Ese libro era muy interesante, era un opúsculo, un libro muy cortito. Este hombre tenía otro libro que se llamaba Comprometeos. Indignaos se descargó millones de veces de internet, Comprometeos creo que muy poquitas, ¿no? Y en esto no quiero dar lecciones porque soy el primero, ¿no? Pero al final nos gusta mucho indignarnos, nos gusta mucho decir que estamos manipulados y desde alguna manera, desde nuestro trabajo, y creo que vosotros como estudiantes de trabajo social también, al final hay un punto más, ¿no? Es decir, oye, comprométete de la manera que cada uno pueda y de la manera en la que el poder que tiene se puede poner en juego para poder cambiar las cosas, ¿no? Empezando por uno mismo, ¿no? Yo siempre lo digo, empezando por mí mismo, por supuesto, por mi familia, por mis vecinos, y luego ya veremos si llego un poco más lejos, ¿no? Pero al fin, y evidentemente en función de tus creencias, tus ideologías y me gustaría usar la palabra otra vez, criterios, pero criterios formados. Y en ese sentido, ya lo siento, porque también vuelvo a lo moralista, pues hablabas, ¿no?, me parece antes de Netflix, ¿no? Suscribiros a Filmin, por favor, ¿no? Porque puedes ver cosas diferentes, cosas que a veces te pueden no gustar también, ¿no?, pero te hacen pensar, ¿no? Y es verdad, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esto que has dicho de Netflix, porque es que son todas iguales, o sea, al final te generan las mismas emociones, te generan lo mismo y te vas a dormir tranquilito, ¿no? Hay cosas que tampoco se trata de generar desasosiego por generarlo, ¿no? Pero un desasosiego viene muy bien de vez en cuando, que en el fondo es esa realidad incómoda que decís, ¿no? Me he ido un poco, pero sí me gustaría decir que ese lenguaje, esa comunicación que al final usamos, y en definitiva, volviendo a la pregunta, o intentando llegar a la pregunta porque no he llegado, ¿estamos sensibilizados? A mí me parece que a veces estamos anestesiados, a veces por un exceso de culpa de las propias ONGs o de las propias entidades, de intentar mostrar una realidad a la que para llamar la atención y para indignar cada vez le tienes que hacer un poco más bestia, ¿no? Y al final, no sé si os acordáis, cuando yo tengo ya mis añitos, cuando éramos pequeños en el telediario decían, estas imágenes pueden herir la sensibilidad, ¿no?, del espectador. Eso ya no te lo ponen, o si te lo ponen, bueno, yo no tengo tele, no sé si te lo ponen, pero desde luego lo que se ve, no, nada que ver. Antes aparecía un cadáver en una esquina y se veía un pie y te ponían ese mensaje previo, ¿no? Entonces nos vamos insensibilizando y cada vez hay que poner algo más bestia, ¿no? Yo no sé ya si llegaremos a Black Mirror, ¿no?, a poner en directo cómo torturan al presidente del gobierno, ¿no?, que podría ser interesante por otra parte. Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, entonces asumo tus conclusiones como un compromiso personal y profesional, siempre retomando nuestra tarea cotidiana de despertar conciencias. Y os pido por favor 5 minutos de paciencia más, se puede, unos 4 o 5 minutos más de paciencia antes de pasarle la palabra a nuestra decana. Antes de pasar. Sí. Porque tenía una pregunta yo también, si me permite, para los participantes. A ver, premisa, si todo va bien, nuestro público, todos menores de 25 años, pronto va a tener un pequeño dinerillo, ¿vale? Podría ser, aún no se sabe cuándo y cómo se dará, pero yo creo que hay una disponibilidad económica que gastar en cultura. Dentro de esta palabra gigante hay un poco de todo. Entonces os pediría, por favor, que nos indicaseis, que nos sugerieseis cómo hacer una buena compra. Es decir, o más bien, cómo darle cabida a nuestros consumos culturales.
La pregunta es la siguiente. ¿Nos podéis indicar un libro o una película o una serie o una obra de teatro que os han inspirado? Yo ya os he dado 3, si no podéis repetir estos 3, que son 2 novelas clásicas de la distopía. Pero si vosotros quisierais, digamos, darle una pista a nuestros estudiantes con, digamos, algunos contenidos que han sido inspiradores para vuestros cortos y para vuestra producción cinematográfica. ¿Qué le podríais sugerir que compran, que vean, que atiendan? ¿Vale? Repito, o libro, novela, fiction, o ensayo, ¿vale? O película, otras películas estrenadas ahora o más bien antiguas, o obras de teatro, o serie televisiva. ¿Vale? ¿Os parece? No creo que es una pregunta complicada. Entonces, cada uno diga una cosa así. muy rápido, pues esta lista de la compra, digamos más que lista de la compra, lista de consumo sostenible. Empezamos con Manuel. Vale, lo mío es seguramente un poco fácil porque es muy comercial, pero también es fácil de encontrar, es la ventaja que tiene. Que es, yo recomiendo cualquier cosa que haya hecho David Fincher, en general, porque me parece un tío inteligente. O sea, yo siempre disfruto de su cine bastante inteligente y la más filosófica que tiene en mi opinión es Fight Club, el Club de la Lucha, que no es necesariamente una buena película filosóficamente, pero bueno, por lo menos abre también heridas y da pie a conversaciones. Y me parece muy interesante también Manhunter, que si no lo habéis visto es una película que trata sobre la creación de los perfiles de asesinos en serie, pero no, tiene poco que ver con el tema que estamos tratando hoy, pero bueno, me parece muy interesante y muy, para mi punto de vista, como creador de cine, para mí es una de mis referencias absolutas. Bien, perfecto. Gracias. Paso la palabra a Joan. Pues mira, sí, bueno, es complicado porque, claro, las referencias son tantas, pero digo lo primero que me pasó por la cabeza, que será por algo, ¿no? Yo soy muy admirador de la obra de Ray Bradbury, que has mencionado precisamente Fahrenheit 451 como una novela suya, ¿no? Y yo de Ray Bradbury pues propondría Crónicas Marcianas, que Crónicas Marcianas no es solo el nombre de un programa de Telecinco, sino que era una novela, un libro de relatos interconectados entre sí, que a mí me parece excelente, que aunque a priori, bueno, esto es ciencia ficción y puede parecer que estamos delante de una obra de ciencia ficción dura o incluso una space opera, no es nada de eso, sino que más bien es una reflexión sobre la condición humana. Me parece que es muy poética y muy brillante, pues yo recomendaría este libro, Crónicas Marcianas. Y por otra parte, ya y saliendo un poco del tema, antes había un momento, mientras se hablaba, que me venía una película a la cabeza, que es del año 88, que se llama Están vivos, de John Carpenter, no sé si la conocéis. Están vivos, que... Bueno, pues Están vivos, es que es una historia, es de ciencia ficción, es un espíritu de serie B, la Tierra está invadida por extraterrestres que nos gobiernan, que nos controlan a través del capitalismo, que era, bueno, es una de las preocupaciones que tenían allí en aquel momento. Pero hay una escena en concreto que me parece excelente, que hay un momento. Los extraterrestres solo se les puede ver si te pones unas gafas. Y... nos están silenciando, ¿nos oyes? Yo, ahora sí, antes no. Vale, lo siento que te tuve que cortar, ya tomar nota de esos dos, relámpagos, los otros dos ponentes. Lo pongo a punto aquí, sí. Muy palabras. No se puede. Pues nada, que se me lo... Disculpadme los que estáis en el otro lado. Soy la decana, yo os voy a robar 2 minutos porque que vais todos muy apurados. Gracias, os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en este debate, a los que habéis expuesto vuestros cortos. Yo tengo que dar las gracias como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo a los organizadores del Festival de Cine de Zaragoza, fundamentalmente a Sara y a Fernando, que nos volvemos a ver otro año más. Esta es otra forma y muy dinámica de transmitir conocimientos. Yo estoy encantada de que nos hayáis elegido a esta facultad. Espero que el festival y la sección Otras Miradas dure muchos años más, porque, vuelvo a decir, es una forma de aprender muy dinámica, muy actual y muy importante, que nos salimos de los cánones, y eso hay que incorporarlo también y cada vez más a las universidades.
Gracias a los que habéis expuesto las pinturas, los dibujos que tenemos por ahí colgados, Andar de Nones, un taller de artes plásticas pensado para potenciar el talento creativo de personas con diversidad psíquica. Mañana, por cierto, tenemos unas jornadas también en relación a la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado libre ordinario. Os invito a que participéis en ellas. Gracias sobre todo a la labor y al trabajo desarrollado también por la vicedecana de Igualdad y Política Social de aquí de la facultad, por Carmen Pelet, con la ayuda inestimable, por supuesto, con nuestro vicedecano de estudiantes de Gastón, que hacen un trabajo maravilloso para que esto funcione a la perfección. Gracias, Esperanza, también, porque sé que tú estás ahí también, Esperanza Montalvo, nuestra representante de movilidad de los estudiantes, y agradecer especialmente a los estudiantes que venís de los institutos, de los enlaces, el CPA, bueno, pues ayudarnos a que esto además se pueda retransmitir, se pueda ver por streaming, pueda acceder a esta iniciativa tan maravillosa mucha más gente, muchos más estudiantes. Gracias a todos por estar aquí. Os animamos a que sigáis participando.